Hola, hola, ¿cómo estás, Hola, Dul? hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo les va a todos? Oigan, muchísimas gracias por acompañarnos. El día de hoy está con nosotros Dulce, nuestra publirelacionista. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy, Dul? Hoy tenemos un tema muy relevante. Hay un tema que seguramente le preocupa a muchas mamás en México y en el mundo, ¿no? Que es el tema del COVID en niños y el tema mucho también todo este tiempo, cómo se vinieron muchas infecciones, diferentes cosas, pero no sabemos, igual se pudieron confundir o no con COVID, ¿no? Entonces, hay muchas cosas y muchas preguntas. Le pedimos por favor al público que se conecte, que por favor mande sus preguntas, que lo que quieran saber acerca de este tema, que bueno, son bienvenidos. De acuerdo, Dul, muchísimas gracias. Y quiero reiterar esto es un espacio para ustedes, para nuestra comunidad, para que se puedan expresar y sobre todo para que hagan las preguntas, ya que de nuestro lado estamos trayendo para ustedes a los especialistas correctos, quienes son los indicados para contestarles cada una de ellas. Entonces, bueno, ustedes empiezan a mandar sus preguntas y nosotros con mucho gusto vamos escalonándolas para responder. ¿Te parece, Dulce? Así es, Súper bien, pues te todo dejo gusto. el micrófono. Y bueno, pues hoy tenemos a una invitada, la verdad es que me siento muy honrada de que haya aceptado nuestra invitación, porque es una mujer muy talentosa y a la que admiramos mucho. La verdad es que es la doctora María del Carmen Espinosa Sotero. La doctora es pediatra infectóloga, es maestra en ciencias por el Instituto Nacional, el Instituto Politécnico Nacional, perdón. Es egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM y de Pediatría del Hospital General de México, infectóloga por el Instituto Nacional de Pediatría también. Y bueno, actualmente está coordinando el internado de pediatría del Hospital General de México. También es profesor adjunto con reconocimiento universitario del posgrado de pediatría del Hospital General de México. Y es profesor titular del internado de pediatría de la UNAM, de la Universidad La Salle, de la Universidad Anáhuac, del IPN, de la Universidad Autónoma del Estado de México, y bueno, tiene muchísimo por dónde. Y también es profesor y titular de infectología de la Universidad de St. Luke y es profesor titular de pediatría de la Universidad de St. Luke. Profesor adjunto de pediatría en la Anáhuac y tutor de más de 30 tesis de posgrado e investigadora del Hospital General de México. Muchísimas gracias, doctora, y con este currículum tan grande que tiene, y muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Dulce. Pues yo les quiero dar las gracias por esta invitación. Siempre que me invitan a este tipo de eventos para poder platicar con los papás, pues para mí siempre es un gusto. Y les quiero agradecer mucho que Mi Mundo en Casa pues me invite el día de hoy para que podamos hablar frente a frente de un tema tan importante y que de repente tenemos muchas dudas, pero pues platiquémoslo con un cafecito, tranquilos y bueno, pues de verdad muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, doctor, la verdad es que hoy nos gustaría comenzar con algunas preguntas y Claro. creemos muy valioso también el expertise y toda la experiencia que usted tuvo durante este tiempo de pandemia. Mi Mundo en Casa es un lugar y que se creó de padres para padres, muchos preocupados sobre este tema también y sobre todo el confinamiento y todo lo que vio y lo que va a seguir, porque esto no ha terminado. Entonces, nos gustaría mucho que nos compartiera, en primer lugar, sobre su experiencia en el hospital, cómo vivió este tiempo y también cómo vivió este tiempo, a lo mejor de cerca, el tema de las infecciones por COVID en niños y otras infecciones que pudieron también confundirse con. Pues fíjate que sí fue un tiempo duro. Como todos saben, ya lo dijiste, pues yo trabajo en el Hospital General de México, que es una gran institución. Sin duda alguna es uno de los hospitales más viejos del país, que tiene muchísimo renombre y que es reconocido pues a nivel inclusive mundial. Y bueno, pues me tocó estar un poquito al frente de esto del COVID pediátrico. Se creó un área donde atendimos a más de 300 niños que tenían padecimientos respiratorios y más o menos tuvimos un aproximado de unos 30, 35 niños que estuvieron hospitalizados con nosotros. La verdad es que sí fue un momento complicado.
Cuando llegó el primer caso, pues todos estábamos tratando de leer, de estudiar, de tratar de saber qué íbamos a hacer con estos pacientes. Y bueno, poco a poco fuimos aprendiendo y ahorita, pues, gracias a Dios y a que esto empezó ya a limitarse de alguna forma, pues ya no hemos tenido casos de niños con COVID pediátrico. Sin embargo, pues, sobre todo al inicio de la pandemia, pues fue cuando tuvimos mayormente los ingresos y la mayoría de los niños pues eran pacientes que tenían padecimientos hemato-oncológicos o que tenían algún problema de sus defensas. Sí, fue difícil, sobre todo la incertidumbre de saber qué va a pasar. Tú como médico, si te estás exponiendo, sabemos que México, tristemente puedo decirlo, es el país de todo el mundo, fíjense, que ha tenido más pérdidas en cuanto a personal de salud y eso es muy triste porque esto quiere decir que no tuvimos las precauciones necesarias y bueno, Dulce, te puedo decir que hay muchísimos de mis compañeros que lamentablemente enfermaron y tengo algunos que perdieron la vida, gente conocida y que tú dices, bueno, pues es increíble, ¿no? Que a un año de la pandemia, de que haya iniciado esto ya un poquito más de un año, pues sigamos, algunas personas ya sigan creyendo que no existe. Sí. Es sumamente grave, doctora. Me gustaría preguntarle, a diferencia de los síntomas que tienen los adultos con respecto a los niños, sabemos que los síntomas de los adultos están, pues los tenemos súper identificados, son más estandarizados. ¿Cómo podemos identificar que un niño tiene COVID? Pues fíjate que si nos apegamos un poquito a la definición, pues cualquier persona que inicie con fiebre súbita, que tenga datos como de una infección de vías respiratorias, puede ser probable COVID, ¿no? Ahorita, pues la realidad es que tenemos, por ejemplo, allí en el hospital tenemos un área donde únicamente se ven pacientes que tienen padecimientos respiratorios, pero hemos visto niños con pruebas positivas para COVID que simplemente traen un resfriado, o sea, traen un poquito de escurrimiento nasal, quizá les lloran un poquito los ojos, un poquito de tos, les dura 3, 4 días y mejoran muchísimo. Y hemos tenido los niños graves, ¿no? Los que llegan con dificultad para respirar, que ya llegan al hospital con muchísima fiebre. O sea, lo raro de COVID y quizá algo que nos llama mucho la atención, no nada más en el ambiente pediátrico, sino creo yo que es en todas las edades, es que el espectro clínico de la enfermedad es muy amplio, ¿no? Entonces están desde los pacientes que están asintomáticos, o sea, que no tienen nada, hasta los niños que pueden llegar a estar muy graves. En el hospital tuvimos la experiencia de tener, por ejemplo, niños que solamente tenían conjuntivitis y un poquito de resfriado y que salían sus pruebas positivas porque se las hacíamos, sobre todo porque eran niños que tenían factores de riesgo. Y tuvimos los niños que llegaron muy graves y que llegaron inclusive a requerir ventilación mecánica. Y bueno, pues obviamente son niños que llegaron con mucha dificultad para respirar. Es muy variable esto del cuadro de COVID. Doctora, ¿hay algún rasgo, algo que usted nos pueda mencionar acerca de por qué los niños se ponen graves con esta enfermedad? Tú nos mencionas como las dos vertientes, ¿no? Y los dos extremos, niños que llegan con moquito, un poquito lloran tantito, pero hay niños que han ocupado incluso respiración mecánica. ¿Cuál es la diferencia y cómo podemos identificar estos factores de riesgo en nuestros niños? Fíjate que es bien interesante, ¿no? Lo que sucedió aquí con nosotros en el hospital, porque teníamos, por supuesto, ingresamos niños de casi todas las edades, pero los que generalmente nos salían positivos para COVID y que requerían, por ejemplo, oxígeno, que requerían estar hospitalizados, pues eran niños un poquito más grandes. Entonces, COVID suele afectar niños un poquito más grandes. Por supuesto que puede afectar a niños pequeños, pero lo habitual es que tuviéramos los ingresos en niños un poquito mayores, sobre todo los adolescentes y los escolares son los ingresos que más tuvimos, eso es la experiencia que tuvimos en el hospital. Y bueno, pues es un poquito complicado porque, te reitero, o sea, el cuadro clínico es bastante
variable, o sea, podemos tener los niños que tienen, por ejemplo, nos llegaron niños con síntomas cutáneos especialmente, ¿no? O sea, que tenían manifestaciones en la piel, nos llegaron niños que solamente tenían conjuntivitis o el niño que, por supuesto, llegaba grave y que llegaba a requerir ventilación mecánica. O sea, la realidad es que, pues, por más que leíamos, ¿no? Lo que sabemos es que la mayoría de los niños son asintomáticos y que esto se debe, fíjate, es bien interesante, pero sabemos que el virus de COVID tiene una proteína que se llama spike o espiga y que esta proteína es la que se une a nuestras células. Los niños tienen pocos receptores para esta proteína y es por eso que la afectación en estos grupos de edad es menor que en los niños un poquito más grandes. Entonces, conforme vamos aumentando de edad y precisamente en los adultos mayores son los que tienen mayor expresión de estos receptores y eso nos explica mucho por qué los adultos mayores son los que se van a ver mayormente afectados. Hay ciertos parámetros que favorecen que tengas más expresión de estos receptores, como es ser hombre, por ejemplo, la testosterona aumenta la expresión de estos receptores, la edad, te reitero, y por ejemplo el tabaquismo, la obesidad, se ha visto que son per se factores independientes que ayudan a que se exprese mayormente este receptor que se une la proteína espiga del coronavirus humano. Ok, doctora, platicabas hace un momento de que la mayoría de los niños son asintomáticos. Sin embargo, me gustaría que nos explicara, doctora, si estos niños son asintomáticos o la mayoría de ellos tienen secuelas con respecto a COVID. Si es que tienen secuelas, nosotros, ¿cómo podemos identificar? Va a haber familias enteras que son asintomáticas, ¿no? Y si tienen secuelas, ¿cómo podemos identificar y de qué manera podemos tratar? ¿Cuáles son los síntomas de alarma para que nosotros como padres actuemos y acudamos al médico? En un caso de niños asintomáticos, repito. Bueno, mira, es que lamentablemente pues los asintomáticos son asintomáticos, o sea, no tienen ninguna manifestación clínica de la enfermedad. Entonces es muy difícil que estos pacientes tengan secuelas. Lo que sí hemos encontrado es que algunos niños tienen lesiones pulmonares sin haber presentado síntomas siquiera, ¿no? Entonces, obviamente son niños que pueden respirar bien, que no tienen secuelas porque fueron asintomáticos. Es muy difícil que los papás se den cuenta de esto. Yo he manejado muchísimos niños y bueno, la mayoría de las veces nos damos cuenta de que están enfermos o bueno, que tuvieron la enfermedad o se infectaron porque hay otros familiares en casa que se enferman. Entonces es muy difícil, la realidad es que las secuelas van a ser mayores en los pacientes que padecen COVID y los pacientes que sobre todo tienen daño pulmonar. Ellos son los que básicamente sí van a tener secuelas que pueden llegar a ser inclusive a largo plazo y que las secuelas en los adultos mayores, en los adultos jóvenes, yo lo he visto mucho también, como es la caída del cabello, por ejemplo, ¿no? Como es el cansancio, la pérdida de masa muscular, la pérdida de la capacidad pulmonar, que son secuelas, pero van a ser, estas secuelas generalmente se presentan en pacientes que sí tuvieron síntomas. La verdad es que tú como papá, fíjate, ahorita he estado viendo muchísimos niños, ya empezamos a ver otra vez consulta externa y cuando les mandamos a hacer sus estudios, pues resulta, ¿no?, que en algunos laboratorios, inclusive en Salud Digna, les ofrecen hacer los anticuerpos. Y tengo una gran cantidad de niños que han tenido anticuerpos positivos, o sea, ya les dio COVID y no tienen ninguna manifestación clínica. Entonces, la realidad es que en los pacientes asintomáticos, las secuelas no es algo que deba de preocuparnos, no es algo presente. Las secuelas nos van a preocupar en aquellos pacientes que tuvieron neumonía, que necesitaron un ventilador, pacientes que tuvieron que dejar de caminar, o sea, ellos son los que van a tener secuelas que pueden llegar a ser a muy largo plazo, ¿no? Desde el que no puedan quitarse el oxígeno. Tengo muchísimos pacientes que ya llevan 2 meses, 3 meses con el oxígeno y no se puede retirar porque es una secuela del daño pulmonar que está causando el virus. Hasta no poder caminar, ¿no? Algo tan, a lo mejor que tú dices, ¿cómo, no? ¿Cómo es posible que nos pueda dejar así el virus? Pues sí, el virus de alguna manera se come el músculo porque te produce mucha pérdida de la masa muscular y perdemos mucha fuerza. Entonces hay pacientes que les cuesta mucho trabajo volver a caminar, pérdida de pelo, empiezan a tener problemas
con no poder dejar el oxígeno, pero básicamente son en los pacientes que sí tuvieron una enfermedad sintomática. De acuerdo, doctora. No sé si está ahí Dul, creo que la veo un poquito trabada, pero pues bueno, ahorita en cuanto pueda recuperar un poquito su señal, se incorpora con nosotros. La siguiente pregunta que tengo para usted, doctora, es el tema del momento y el tema escabroso que tenemos. ¿Considera usted que estamos preparados para el regreso a clases el próximo 7 de junio? Pues fíjate que es una bastante difícil pregunta, ¿no? Yo creo que aún no estamos listos para regresar, que es un poquito complicado porque se necesitan ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, necesito un aula que esté bien ventilada, que obviamente los niños utilicen cubrebocas y que tengamos una distancia por lo menos de 1,5 metros entre cada una de las bancas de los niños. Y considero que es difícil que se cumpla con estas medidas, sobre todo pues en un lugar como México, donde pues básicamente no manejamos sistemas de ventilación, por ejemplo, ¿no? Y que sabemos que los niños pues lamentablemente son así, ¿no? Ellos tienen poca consideración de traer el cubrebocas, de no estarse tocando la cara. Es un poco complicado y yo creo que desde mi perspectiva, y esto es muy mi perspectiva personal, yo creo que nos falta un poquito más de preparación para poder llegar a regreso a las clases. De acuerdo, doctora. Me surge una pregunta como madre, porque ha habido una polémica con respecto al uso de cubrebocas con nuestros pequeños. Algunos dicen, a partir de 4 años, los niños tienen que usar cubrebocas. De 4 años hacia abajo no es necesario. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a estas barreras que nosotros tenemos a la mano y qué tan útiles y tan, digamos, se me fue ahorita la palabra, pero ¿qué tan efectivas son? ¿Qué es lo más efectivo con respecto a pues sí, a las barreras que tenemos a la mano con respecto a nuestros niños? Sí, no, fíjate que eso está escrito, no vale tanto mi opinión, sino que eso sí está bien estudiado y hasta el momento se sabe que los niños menores de 2 años son los que pues difícilmente van a utilizar un cubrebocas de buena manera. Después de los 2 años, los niños ya deben de utilizar cubrebocas para salir a la calle o para estar, bueno, hay que evitar, por supuesto, los lugares concurridos donde tengamos una gran cantidad de gente, pues evidentemente hay que tratar de evitar este tipo de lugares porque es donde se favorece muchísimo la transmisión del virus. Y te reitero, o sea, creo que la mayoría de los papás tenían mucho esta duda. Entonces, si mi bebé tiene menos de 2 años, bueno, para empezar, pues hay que tratar de evitar salir en lo posible. Sabemos que la enfermedad pues todavía no se ha terminado, pero pues si voy a sacar a mi niño, pues voy a utilizar cubrebocas a partir de los 2 años de edad. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por esa información. Quiero saber si hay preguntas del público para ti. En un momento más nos la va a poner nuestro productor. Fernanda Sáenz pregunta, he escuchado que hay casos en que los síntomas no son respiratorios, sino diarrea y fiebre, ¿es correcto? Sí, puede haber pacientes que se presentan con síntomas como diarrea y fiebre. Hemos visto, y creo que está descrito también en la literatura, si ustedes investigan un poquito, por ejemplo, la diarrea y la fiebre también pueden ser manifestaciones clínicas de COVID. Y fíjate que leyendo un poquito, no más a fondo, pues el sistema digestivo es el que tiene mayor cantidad de receptores. Entonces, eso explica mucho por qué muchos pacientes cursan con diarrea y a veces empiezan con este síntoma como principal y ya después desarrollan el resto de los síntomas respiratorios. Pero sí puede haber pacientes que únicamente tengan manifestaciones a nivel del sistema gastrointestinal. De acuerdo, doctora. Nos preguntan, César, se menciona que a los niños no les da COVID, pero lo que estoy entendiendo es que también les da, aunque la mayoría son asintomáticos, pues esto está peor, porque lo pueden transmitir o no lo transmiten. Pregunta César, gracias por tu pregunta. Sí, César, gracias por tu pregunta. Fíjate que sí, a los niños también les da COVID de todas las edades. Hemos tenido niños chiquititos de menos de un mes con COVID positivo en el hospital. O sea, sí les da COVID, solamente que como ellos tienen una menor cantidad de receptores,
pues entonces las manifestaciones clínicas son muchísimo más leves, por así decirlo. Aquí el problema, como usted lo dice, pues es que son pacientes que transmiten la enfermedad, ¿no? Ellos sí van a poder transmitir el virus de manera bastante sencilla. Ya sabemos que el uso de mascarilla es lo que más funciona, lo que más sirve y que definitivamente pues debemos de tener una distancia de por lo menos 1,5 metros, por ejemplo, y usar mascarilla todo el tiempo si es que vamos a tener convivencia, por ejemplo, con alguna persona con la que no vivamos. Entonces, sí, los niños sí transmiten el COVID y la mayoría de los niños, o al menos los estudios han demostrado que la mayoría de los niños van a cursar asintomáticos. Doctora, que esa es una gran bendición. Lo he platicado muchísimas veces internamente en familia y decimos, gracias a Dios, los niños en su mayoría están librando esta pandemia. Nos vuelve a preguntar César, ¿a qué edad tienen mayor riesgo? Mencionó adolescentes, pero ¿cuál es la edad más temprana que ha visto? Bueno, Fíjense que he visto pacientes de todas las edades, ¿no? Como se los reitero, hemos visto desde recién nacidos positivos a niños lactantitos que son bebés de 1 o 2 años, hemos tenido bebés de 4 años, de 6 años, pero el más pequeño que tuvimos hospitalizado fue una niña de 8 años que sí tenía COVID positivo. Entonces, o al menos lo que se ha visto también es la información que ha lanzado Secretaría de Salud, pues es que casi el 50% de los niños que han tenido COVID, o sea, que han salido con pruebas positivas, son adolescentes. Les reitero, ellos como tienen más receptores, pues pueden tener una mayor cantidad de síntomas y cuando se les hace la prueba, pues salen positivos. Entonces, la edad de riesgo son todas las edades. O sea, hemos tenido pacientes de todas las edades, pero para que tengan COVID sintomático, pues más o menos desde los 5 o 6 años para arriba. doctora, de esta proteína de la que usted nos habla, ¿cuál o qué se necesita? ¿Es solamente por la edad que entre más chiquitos menos tienen esta proteína y menos se les pega este, digamos, SPID, dijiste, o espiga? ¿Tiene que ver con la edad nada más? El virus tiene una proteína que se llama espiga. Esta Sí. proteína es la que se une a receptores específicos de nuestras células, que estos receptores son receptores de la enzima convertidora de angiotensina. No quiero revolverlos mucho porque son términos muy médicos, o sea, entendamos que estos receptores que tenemos, la mayoría de nuestras células lo tienen, fíjate, las células del aparato digestivo, las células respiratorias, las pulmonares, ¿no? A nivel de la piel también tenemos estos receptores, a nivel de los ojos. Entonces, por eso las manifestaciones clínicas de COVID son tan variables. ¿Por qué? Porque puedo tener manifestaciones cutáneas porque hay receptores a nivel de la piel. Puedo tener manifestaciones gastrointestinales porque hay receptores a nivel del intestino. Obviamente el aparato respiratorio es el que tiene una mayor cantidad de receptores y los niños, entre más pequeños sean y sean niñas, o sea, las mujeres tenemos menos cantidad de receptores que los hombres. Y esto tiene que ver, pues, obviamente con la testosterona, que en los niños no está presente. Recordémoslo que esto es hasta que ya tienen su madurez sexual, cuando ya van a tener una producción de testosterona diferente, ¿no? A las niñas. Entonces, esto tiene que ver con la edad, el género y sobre todo, por ejemplo, tabaquismo, obesidad. Se ha visto que los pacientes que son obesos, que son muy, muy, muy gorditos, también tienen una mayor cantidad de receptores. Ok, doctora, muchas gracias. Nos pregunta Lilianita, ¿es recomendable realizarles pruebas de COVID periódicamente? No, la realidad es que no es recomendable estar haciendo pruebas de COVID, o sea, son pruebas bastante costosas y están bien hechas, y la recomendación es que se haga la prueba cuando yo tenga síntomas. Fíjate que aquí quiero comentarle algo bien importante a los papás, ¿no? De repente tenemos contacto con alguien y nos habla, oye, ¿sabes que salí COVID positivo? Y entonces lo que hace la mayoría de la gente es correr a hacerse la prueba. No, o sea, esto nos puede dar problemas porque a lo mejor yo soy negativo en los primeros 5, 10, hasta 14 días, puedo ser negativo y después empezar con los síntomas. Y esto nos da una falsa tranquilidad. Es falsa porque si yo me hice la prueba a los 3 días, va a salir negativa, pero empiezo con síntomas al día 7, por ejemplo. Y entonces ahí es donde yo me debo de hacer la prueba. No está recomendado por la OMS ni por ningún motivo que estemos haciendo pruebas periódicas de COVID.
Es más, inclusive me atrevo a decirte que ni siquiera a una persona que sale positiva, ni siquiera es necesario hacerle una prueba después para ver que sea negativa, ¿sí? Ya se sabe muy bien que el virus solamente dura entre 10 y 14 días activo y que después de este tiempo la prueba puede persistir positiva hasta por meses y eso no quiere decir que tú lo estés transmitiendo, ¿sí? Wow, doctora, esa es una información súper, súper valiosa. Voy a leer la siguiente pregunta y después paso contigo, Dulce. Sander García nos dice, ¿se pueden estar contagiando ilimitadamente sin síntomas? Sí, o sea, si yo, por ejemplo, me da COVID asintomático, desde el momento en que yo tengo el virus replicándose en mi cuerpo, yo soy transmisible, o sea, yo puedo transmitir la enfermedad, pero les reitero, esta transmisibilidad solamente dura entre 10 y 14 días, no dura más tiempo, ¿sí? Esto es bien importante, no va a durar más tiempo. Aunque, por ejemplo, yo me haga una prueba de COVID a los 20 días y siga saliendo positiva, esto no quiere decir que yo esté contagiando. No, yo ya no contagio, pero pueden quedar como lo que se detectan las pruebas PCRs, son fragmentos del RNA del virus, estos pueden persistir en los epitelios y podemos seguir con pruebas positivas hasta por semanas sin necesariamente ser transmisores. Aquí hay otra pregunta del público, bueno, es más un comentario, dice, hola, buena tarde, el papá de mi hijo es docente en bachillerato, desconozco todavía cuándo va a retomar clases presenciales. Mi hijo por lo general está con él cada 15 días por un periodo de 3 a 4 días. ¿Qué medidas debo comentarle que debe tomar para no poner en riesgo a nuestro hijo? Muchas gracias. Bueno, pues las medidas siguen siendo las mismas, ¿no? De hecho, si somos muy, pues demasiado, a lo mejor, observadores o de hecho, pues no tendría que estar yendo y viniendo ese niño, ¿no? Lo ideal es que se queden en un solo lugar para que no tengamos ese peligro de estar, obviamente, contagiándonos en algún momento. Eso sería como lo ideal, eso es lo que yo haría si fuera mi hijo, ¿no? Lo ideal sería que no estuviera yendo y viniendo. Y bueno, si va a estar yendo a ver a su familia, pues debe de tener cubrebocas, debe de guardar la sana distancia, debe de estar en un área bien ventilada para disminuir el riesgo de que se pueda contagiar. O sea, yo creo que ha sido muy claro, el confinamiento que hemos tenido ha sido de mucha utilidad, porque seguramente seríamos mucho más los que ya hubieran fallecido o mucho más los contagiados si esa gente no se hubiera quedado en casa. Entonces, la idea, recuérdenlo, si yo no me quiero contagiar, la idea es quedarme en casa y salir lo menos posible, o sea, para las cosas que son totalmente necesarias, eso es para lo que yo debo de estar saliendo. No, en realidad esto de ir y venir, pues lo único que hace es exponernos más. Y fíjense que muchos pacientes que yo conozco pues se han contagiado precisamente así, porque van y vienen, ¿no? A veces en una visita nada más, ¿no? Que, ay, pues no he salido, no me va a pasar nada, entonces voy y visito a los abuelitos y tómala, ya llevé el virus. Entonces sí es importante que tratemos de tener la conciencia de que entre menos convivencia tengamos, más protegidos estamos, ¿sí? Lo ideal es que si el niño vive la mayoría del tiempo con su mamá, pues que se quede, de hecho, con mamá, ¿sí? Okay. Aquí también pregunta Sander García, ¿se pueden estar contagiando ilimitadamente sin síntomas? Fíjense que eso no lo sabemos, porque definitivamente pues, no hay estudios suficientes para poder decir si una persona se puede infectar asintomática muchas veces, eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos pacientes que ya tuvieron un cuadro de COVID y que pueden tener un segundo cuadro e inclusive hasta un tercer cuadro. Entonces, esto sugiere que la enfermedad sí se puede contagiar más de una ocasión, sobre todo si yo no logro producir los anticuerpos necesarios para que me proteja, para que ya no me esté infectando. Entonces, esto nos pone mucho en riesgo, ¿no? Porque la realidad es que no sabemos si esos asintomáticos se pueden seguir contagiando y pues pueden seguir transmitiendo la enfermedad. Eso es algo completamente desconocido porque pues por lo mismo que son asintomáticos, no hay estudios, ¿no? Tendríamos que haber vigilado a los pacientes y estar haciéndoles pruebas PCR periódicamente para medir
qué tanto excretan el virus, o sea, es complicado, no es algo que tenga una respuesta. Okay. De acuerdo, doctora. Queremos saber si nos están preguntando más. Jezabel Ruiz dice, ¿considera que a nivel médico ya estamos preparados para tratar el COVID? Pues ya sabemos varias cosas que son de utilidad. Y al menos lo que se ha visto, hay algo que se llama esquema recovery, que es el tratamiento que hacemos en los pacientes. Y lo que se ha visto, lo que hemos aprendido de COVID, es que entre más temprano pongamos el oxígeno, más posibilidades tenemos de salvar al paciente, ¿no? De utilizar, por ejemplo, la dexametasona en el momento que el paciente amerite oxígeno. Esto es bien importante porque hay estudios en los que se ha demostrado que si yo pongo dexametasona a un paciente que tiene COVID, pero que no necesita oxígeno, le puede ir peor. Entonces, esto sí es bien importante, yo como médico, yo como paciente, que entendamos que la dexametasona es un antiinflamatorio que sí va a servir para el COVID, pero este medicamento lo debo de utilizar en el momento que amerite la utilización de oxígeno. Mientras yo no necesite oxígeno, no tengo por qué estar utilizando esta serie de medicamentos. Y bueno, ahorita pues han estado estudiando muchísimos medicamentos tratando de sacar algo que pueda ser de utilidad, pero creo que ustedes ya lo vieron. La única esperanza que tenemos son las vacunas. Nos guste o no, esa es la única forma en lo que esto se está controlando. Y creo que tenemos un gran ejemplo con Israel, que ya casi vacunó a toda su población. Estados Unidos está vacunando masivamente, inclusive a viajeros. Entonces, ellos han tenido una caída brutal de la enfermedad y que creo yo que la única forma de prevenir esta enfermedad es mediante la vacunación, usar mascarilla, quedarnos en casa. Pues hay más preguntas todavía y nos están diciendo que si hay algún, Ana Lidia nos pregunta si sabemos aproximadamente en qué momento podría haber una vacuna para niños. Estas vacunas que ya han estado saliendo, recordemos que ya se están haciendo estudios en niños. Entonces, lo que yo creo que va a suceder es que estas mismas vacunas que se han estado probando para adultos, en un futuro se van a poder utilizar en menores edades. Ahorita pues hay buenas noticias porque ya tanto Moderna como Pfizer han hecho estudios en niños a partir de los 12 años y la vacuna ya está aprobada, por lo menos en Estados Unidos, en estas edades. Entonces, lo que yo creo que va a suceder es que poco a poco, con el paso del tiempo, se van a ir probando estas vacunas en grupos de edad menor y que van a irse aprobando para que después podamos vacunar a los niños, ¿no? Y podamos tener ahora sí ya el control de la enfermedad. De acuerdo, doctora. Vamos a leer la pregunta de Rafa Muñoz. Gracias por comentar, Rafa. ¿Cómo sería el protocolo para los niños si dan positivo por COVID? Si dan positivo, aquí lo que tenemos que hacer es guardar ese niño, o sea, aislarlo, mantenerlo de preferencia en una habitación aislada. Cuando tengamos contacto con él, hay que utilizar el cubrebocas, hay que tener esa habitación bien ventilada y vigilarlo. Estar vigilando su saturación, que no tenga síntomas. En el momento que presente síntomas o que baje su saturación, acudir al médico para que sea valorado. Y ese niño se debe de quedar aislado durante 10 a 14 días. Sabemos muy bien que con 10 días es suficiente de que se quede en aislamiento para que ya después pueda tener su vida normal. De hecho, te lo reitero y quiero que quede muy claro para el público porque esto es algo que siguen haciendo mucho. No es necesario hacer una prueba de COVID de control, ¿sí? Okay. Si yo dejé a ese paciente entre 10 y 14 días aislado, con eso es suficiente para que ya no sea contagioso para el resto de las personas. Muy bien. Bueno, hay más preguntas todavía y la verdad es que, por ejemplo, y vemos aquí en el chat de la conversación, dice, ¿cómo se hacen las pruebas COVID para los niños? Dice Erika Vargas, ¿son iguales que para los adultos? Sí, se hacen de la misma forma. O sea, lamentablemente, bueno, hay diferentes tipos de pruebas. Recordemos que hay unas que me van a diagnosticar el COVID en el momento que lo tengo, que son las pruebas PCR, que lo que hacen es buscar el genoma del virus, el RNA, y estas pruebas se deben de hacer de la nariz
o de la garganta. Creo que yo ya he sufrido eso varias veces, porque pues como estaba obviamente en el COVID pediátrico, pues a nosotros sí nos hacían pruebas para ver, ¿no?, que no estuviéramos contagiados, y pues se tiene que meter con un cotonete gigante y lo meten hasta el fondo de la nariz. Las pruebas son iguales para los niños que para los adultos. Y hay otras pruebas. Esto es bien importante, Dulce, porque de repente los pacientes tienen los síntomas y van y se hacen las pruebas de anticuerpos. Déjame decirte que las pruebas de anticuerpos se positivizan 7 días después o hasta 3 semanas después de que les dio COVID. Esto quiere decir que si yo voy y tengo 5 días enfermo, voy y me hago la prueba de anticuerpos, ¿cómo va a salir? Negativa. O sea, si yo tengo síntomas, debo de hacer pruebas de PCR, las que son de raspado en la nariz. Si yo ya cursé con la enfermedad, ya pasó, y yo quiero saber si tuve COVID, entonces me puedo hacer pruebas de anticuerpos, pero lo recomendable es que los hagamos de 3 a 4 semanas después de haber iniciado con los síntomas, para que éstas sean factibles, para que realmente salgan positivas, para que salga la verdad. De acuerdo, doctora. Tenemos otra pregunta de Liliana Lilianita. Nos dice, ¿los tratamientos de factor de transferencia funcionan contra COVID? Pues lamentablemente no hay estudios que hayan avalado que el factor de transferencia funcione contra COVID. De acuerdo, doctora. Hasta ahorita quiero dejar muy claro que los únicos tratamientos que están autorizados, pues es el paracetamol para los síntomas de COVID, el oxígeno y la dexametasona. Esos son los 3 cosas que hemos visto que son de utilidad. Ya sabemos que si entre más temprano ponemos el oxígeno cuando un paciente lo necesite, más probabilidades tiene de salir adelante. Entonces, aquí el problema es que muchos pacientes tienen miedo de ir al médico y van cuando ya tienen saturaciones muy bajas. Entonces, aquí cuando ya llegan con saturaciones muy bajas, ya es necesario ponerles un ventilador, intubarlos, y pues esto disminuye mucho las posibilidades de que los pacientes salgan adelante. Entonces, la atención temprana, la utilización del oxígeno, la dexametasona cuando yo amerite oxígeno, son las cosas que han salvado a los pacientes. De acuerdo, doctora. Voy con un par de preguntas más y seguimos con comentarios. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. De acuerdo. Sander García nos pregunta, muchas gracias por participar y por preguntar, ¿a qué se deberá que los casos en México están disminuyendo si la población en general no se está cuidando? Fíjense que hay estudios que se han hecho y se están publicando, en el cual se habla de que probablemente ya tenemos una gran cantidad de mexicanos que padecieron la enfermedad y que fueron asintomáticos. Esto sería la explicación de por qué, por ejemplo, no tuvimos esta tercera ola tan esperada. La realidad es que yo creo que la gente sí se está cuidando, o sea, yo veo que utilizan el cubrebocas, que se están lavando las manos todo el tiempo, y yo estoy segura de que muchos de ustedes no tienen la misma vida que tenían antes, ¿no? O sea, ahora estamos con cuidado de traer el cubrebocas puesto, aunque no lo crean, pues la mayoría tenemos el cuidado de siempre traerlo bien y siempre nos estamos lavando las manos en todo momento. Son medidas que no habíamos tenido. Entonces yo creo, o al menos lo que han demostrado los estudios, pues es que probablemente ya haya una inmunidad por ahí en que la gente ya se enfermó y que no se dio cuenta y que por eso han disminuido los casos. Esa es mi siguiente pregunta, doctora. ¿A qué se debe que habemos muchas personas que no nos hemos contagiado de COVID? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues yo creo que nos estamos cuidando, ¿no? O sea, yo no me he contagiado de COVID y imagínate, atendí pacientes con COVID, los atendí desde marzo hasta noviembre, ya salí de ahí, de ese lugar. O sea, estamos hablando de 9 meses en exposición al virus y yo creo que tiene mucho que ver con el cuidado que tenemos, ¿no? Yo creo que ese fue el éxito de que muchos de nosotros no nos hayamos contagiado, ¿no? Que tenemos las medidas y el cuidado necesario y que de alguna manera yo creo que ya todos somos así, ya estamos como muy pendientes
de estarnos lavando las manos todo el tiempo, ¿no? Y yo lo he visto, muchísima gente llega a casa y lo primero que hacen es lavarse las manos. Sí. Y estas son medidas que no habíamos estado haciendo antes, ¿sí? Y se sabe muy bien que el COVID, recordemos que la forma en la que se contagia con mucho mayor facilidad es la convivencia, ¿sí? Te voy a poner un ejemplo, que son estudios que se han hecho. Por ejemplo, yo te invito a mi casa, ¿no? Y nos sentamos todos a comer, nos quitamos el cubrebocas. Fíjate bien, si estamos en una habitación mal ventilada, a menos de 1 metro, sin mascarilla, pues, hablando sin cubrebocas, bastan 9 minutos para que tú te infectes de COVID, ¿sí? Con esa convivencia. Pero la realidad es que la mayoría de la gente ya guardamos nuestra distancia. Bueno, yo creo que tú, al igual que muchos papás, han sido bastante responsables, ¿no? Y pues, por ejemplo, yo no veía a mi familia, ¿no? Eso es bien importante, ¿no? El hecho de que vamos, trabajamos y tratamos de salir lo menos posible a cosas que no son esenciales, ¿no? Es importante, pues, obviamente, salir a comprar comida, a comprar las cosas necesarias en el súper, pero tratar de evitar estas salidas innecesarias. Lo que se ha visto en cuanto a cosas que hacemos que nos pueden poner en más riesgo, por ejemplo, son las áreas mal ventiladas. Por ejemplo, un gimnasio que esté mal ventilado, pues obviamente nos vamos a quitar el cubrebocas para hacer ejercicio y por eso estas cosas no se han hecho, ¿sí? O sea, no se ha regresado. Por ejemplo, la apertura de los bares, ¿no? Sabemos que la convivencia en un bar, esa es una de las actividades que tiene más riesgo y pues eso es una de las cosas que tampoco hemos hecho, ¿no? Yo he visto y ahorita que ya se han abierto varios comercios, pues la realidad es que todos entramos, nos lavamos las manos, todos traemos cubrebocas y todos estamos guardando nuestra sana distancia. Y estas son medidas que sin dudarlo son medidas que nos han protegido durante este tiempo. Ok, doctora, tengo una pregunta muy de mamá. Yo soy mamá de un niño de 6 años. ¿Y qué es lo que pasa cuando un niño nos contagia a nosotros? Sabes que en preescolar hay un contagiadero antes de todo esto, de las medidas, que se ha comprobado, por ejemplo, te digo, no nos ha dado ni una gripa. ¿Por qué? Pues por las medidas que se están tomando. Antes no se tomaban este tipo de medidas. El niño llegaba con una infección o llegaba con un virus, bacteria, y nos la pegaba a nosotros como papás y nos tumbaban. Mi pregunta es, ¿pasa lo mismo con COVID? Si un niño contagia a un adulto, ¿es un contagio mucho más fuerte o no tenemos alguna medición de este tema? No tenemos como tal, o sea, no sabemos cómo te va a ir, ¿no? Ese es el miedo con COVID, que es Claro. como echarte un volado, ¿no? Porque tú no sabes si por los factores de riesgo que tienes, puede ser que te vaya muy bien. Y fíjate que por ahí tengo un conocido que le dio COVID la primera vez y le dieron síntomas muy, muy, muy leves. Y estaba muy contento. No, ya me dio COVID, tuve síntomas leves, miran, el virus me hizo los mandados, ¿no? Y entonces dejó de cuidarse. Le dio segunda ocasión COVID y falleció. Entonces, ese es el problema. Tú no sabes cómo te va a ir, porque hasta el momento todavía no hemos descubierto todo el hilo negro de por qué a unos les va bien y a otros mal, ¿no? Yo he tenido pacientes que tienen insuficiencia renal, que son súper diabéticos descontrolados y que tienen la presión súper alta y no les pasó nada. Sí, doctora. Y hemos tenido pacientes que es el atleta, que hace ejercicio, que come bien, que está joven y murió. Entonces, ¿de qué depende? Híjole, todavía no sabemos bien qué es lo que está pasando. Sabemos que hay algunos factores que favorecen que te vaya bien o que te vaya mal, pero yo considero que ahí hay una cuestión genética que todavía no se ha descubierto de la manera adecuada para que podamos ver de qué depende que te vaya bien o que te vaya mal. Entonces, es un volado. Tu hijo te puede contagiar y puede ser que te vaya muy bien y que no te pase nada, o puede ser que te vaya muy mal y que termines hospitalizado. Y ¿sabes qué, doctora? Que también creo que se necesita mucho tiempo, nos falta tiempo para poder investigar a fondo este virus. Siento que llegó tan fuerte y arrasando tanto que los científicos están muy ocupados en poder resolver lo que está sucediendo. Perdón porque están pasando las gorditas algo aquí al lado de mi casa. Están muy preocupados en poder resolverlo
y nos está faltando tiempo para investigación. Vamos a pasar a la siguiente pregunta de nuestro público. Erika Vargas dice, buenas tardes, hola Erika, ¿cómo se hacen las pruebas de COVID para los niños? ¿Son iguales? Bueno, esa pregunta ya la contestó la doctora, ya la contestó anteriormente. César dice, ¿qué hay de lo que ha salido respecto a un síndrome de inflamación en niños como efecto secundario? Sí hemos tenido niños con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pues es una reacción que tampoco hemos encontrado como tal la explicación, pero sí, sabemos que hay niños que van a tener esta respuesta que sucede de entre 2 y 4 semanas después de que se enfermaron de COVID, tienen este síndrome inflamatorio multisistémico, ¿no? Y que les ha costado la vida a muchos pacientes. Pregunta Fernanda de nuestro equipo, ¿en qué consiste este síndrome? Los niños se ponen muy graves, con mucha fiebre, tienen muchas manifestaciones cutáneas y tienen dificultad para respirar, se ponen muy graves y terminan, pues obviamente, hospitalizados y tiene que dársele un tratamiento multidisciplinario. Este síndrome multisistémico suele parecerse a una enfermedad que se llama enfermedad de Kawasaki, que también es una enfermedad multisistémica, se parece un poquito a esto. Por eso muchos, al inicio, por ejemplo, se empezó a hablar de que el COVID causaba Kawasaki en los niños, pero ya se sabe que es este síndrome multisistémico el que sucede. Y la realidad es que, bueno, ahí sí me gustaría que invitaran a un experto que ha trabajado con niños con síndrome multisistémico. Como yo te lo reitero, o sea, yo sí tuve un número de niños hospitalizados, pero pues mi experiencia en síndrome multisistémico habrá sido únicamente de 2 niños y de ahí no he tenido más experiencia. De acuerdo, doctora. Pasamos a la última pregunta de nuestro público y queremos continuar con con tu cierre y con tu opinión. Cecilia Muñoz nos dice, si se tiene sospecha de haber sido contagiado, ¿qué pruebas se recomienda? Comentan que unas salen negativas si no se llevan los suficientes días de contagio. Ya lo contestó la doctora anteriormente, pero si gustas contestarle muy a grandes rasgos, con gusto. Sí, o sea, acuérdense, si yo tuve contacto con un paciente con COVID, lo que tengo que hacer es quedarme en mi casa, o sea, tengo que aislarme y hacerme la prueba de PCR si tengo síntomas. Recordemos que si yo me hago la prueba PCR antes de tener síntomas, la prueba va a salir negativa y yo voy a tener pues una falsa esperanza de que no me pasó nada. Entonces, lo que tiene que hacer la gente es, tuve contacto con alguien con COVID, no sé si yo me contagié, es quedarse 14 días en casa aislado. Si tiene síntomas, se hace la PCR. Ahora, si yo quiero saber si fui un paciente que a lo mejor tuvo COVID asintomático, pues lo ideal es que se hagan la prueba de anticuerpos, pero un mes después de haber tenido este contacto. Un mes después de haber tenido contacto con un paciente con COVID que te contagió, es suficiente el tiempo para que la prueba salga positiva. De acuerdo, doctora. Me quiero regresar un poquito y te quiero platicar que nosotros, el equipo de Mi Mundo en Casa, siempre hablamos de el respeto que tenemos con las opiniones de cada uno de las personas que conforman nuestra comunidad, que en su mayoría son padres. Quiero regresarme un poco al tema escolar. Si bien tú nos decías en un principio, casi al principio de esta plática, ¿qué nos recomiendas como profesional? Porque eso es lo que se busca en Mi Mundo en Casa, acercar información de profesionales y expertos como tú para que los papás a partir de ello tomen su decisión. Nos decías al principio, ¿estamos preparados para regresar a clase? No, no estamos preparados. Sin embargo, es muy respetable la decisión que cada uno como padre tome con respecto a sus hijos. Va a haber papás que van a decidir si mandar a sus hijos al colegio. Con respecto a estos padres y a estos niños que sí regresan al colegio por diversas situaciones, hay muchas situaciones alrededor de todo esto que sería muy amplio platicar de cada una de ellas. ¿Cuáles son las recomendaciones específicas? Si pudiéramos tener paso 1, paso 2, paso 3, paso 5, para que nuestros niños estuviesen lo más protegidos posible regresando a clases, ¿cuáles serían? Pues mira, yo lo mandaría con un alcohol gel, ¿no? Y que se esté lavando sus manitas ¿Sí? el mayor tiempo posible. Que tenga una distancia de sus compañeritos, por lo menos de 1.5 metros entre uno y otro, y no romper esa distancia.
el uso de la mascarilla todo el tiempo, tanto del profesor como del alumno. Esto es algo que debe de quedarse todo el tiempo, ¿no? Pero la realidad es que mucha gente no lo entiende, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, en el metro, que se suben al metro y se quitan la mascarilla porque pues es un poco difícil, ¿no? Estar respirando con eso. Entonces, no, la mascarilla no debe de moverse para nada y debemos de tener una área ventilada. Si yo cumplo con estas medidas, pues es probable que yo pueda regresar a clases sin el mayor problema, pero te reitero, creo que no estamos tan preparados para llevar a cabo estas acciones. Pero si ustedes lo deciden, bueno, pues su mascarilla, el niño todo el tiempo, que siempre esté tapada la nariz y la boca, que no se la quite para nada, que tenga su sana distancia, un aula bien ventilada y su alcohol gel en todo momento, que no se toque la cara. De acuerdo, doctora, te quiero platicar de algo súper padre. Dentro de Mi Mundo en Casa tenemos una vertiente interesante. Esta es nuestra expo que sucederá el próximo 13, 14 y 15 de agosto, donde tendremos especialistas que llevarán la información necesaria para que nuestros padres tomen las decisiones adecuadas con respecto a su familia. Vamos a encontrar también algunos servicios, productos que tienen que ver con el entorno y siempre apoyando al buen vivir de las familias en México, además de tener un pabellón de emprendedores. Así que les dejamos la información aquí abajo. Regístrense, es totalmente gratis. Es un lugar en el espacio, en el ciberespacio y en el espacio también que les va a gustar muchísimo. Y me gustaría pasar, doctora, a tus conclusiones. ¿Cuáles son tus conclusiones con respecto a lo que hemos venido platicando? Oye, antes te voy a preguntar algo. Dice Fernanda de nuestro equipo, algo preventivo como vitaminas o algo que estimule el sistema inmune, ¿existe algo como tal? No hay ningún medicamento que haya demostrado aumentar el sistema inmune o que prevenga la enfermedad, ¿no? Si eso ya lo hubiéramos descubierto, si supiéramos que por vitaminas se pudiera evitar, pues imagínate cuántas vidas hubiéramos salvado, ¿no? Porque todo el mundo se ha atiborrado de vitaminas. Y la realidad es que es algo que, al menos los estudios que han salido, no es de tanta utilidad. De acuerdo, doctora. Nos dice Dulce que quiere hacer una pregunta a través de Rafa. Ah, justo, algo preventivo como vitaminas para los niños, ya nos contestaste. Comer bien, dormir bien, pero no hay hasta el momento algún medicamento mágico que nos sirva para prevenir la enfermedad. Dice Rafa, ¿tenemos estimado de cuándo podría acabar la pandemia? La realidad es que esa respuesta no lo sé. La realidad es que pues estamos hablando de que esta pandemia puede durar entre un año más, o sea, en total 2 años. Ahorita pues ya llevamos un año y la pandemia no ha terminado. Es muy probable que en lo que se vacuna toda la población, pues más o menos nos estemos tardando probablemente otro año más en que esto pueda ya estar. Esa es mi opinión. Les reitero, es difícil saberlo porque pues hasta el momento pues hablamos mucho de la tercera ola y afortunadamente no sucedió. Ya hemos visto lo que ha pasado, por ejemplo, en la India, donde tuvieron un evento comunitario de mucha masa y pues ellos tuvieron contagios masivos brutales. Entonces, lo que sí hemos aprendido es que tenemos que cuidarnos, que tenemos que seguir guardándonos y que tenemos que seguir con todas las precauciones en casa. Queremos agradecerte, doctora, tu valioso tiempo. Desafortunadamente, por la conexión de Dul, no pudo estar en el live. Estuvo un poquito, pero sabemos el aprecio y el estima que te tiene. Y nosotros, como equipo de Mi Mundo en Casa, agradecemos muchísimo que estés con nosotros contestando las preguntas de nuestra comunidad y queremos dejar este espacio abierto siempre para ti, para que tú estés las veces que quieras en Mi Mundo en Casa. Si ustedes tienen algún testimonio, algo que nos quieran platicar, por favor escríbenos y cuéntenos su historia a testimonios@mimundoencasa.com. Me gustaría también dejarle las redes sociales de nuestra doctora para que la contacten y van a estar apareciendo aquí, por favor, si me la pone mi productor, es en Twitter, Espinosa, @Espinosa_Sotero, y la encuentran en Facebook como Carmen Espinosa. Les repito, en Twitter como @Espinosa,
@espinosa_sotero y en Facebook como Carmen Espinosa. Una vez más, agradecemos muchísimo que se quedaran con nosotros en este live. Tenemos especialistas de la talla de la doctora Carmen y me da mucho gusto encontrarnos y sobre todo encontrarnos con especialistas como tú, doctora. Muchas gracias por haber estado aquí. No, muchas gracias a ustedes. Espero que la información les sea de mucha utilidad. Por favor, síganse cuidando. La verdad es que yo creo que si ustedes supieran que a lo mejor salvaron una vida con esos 10, 15 días que se quedaron en casa, pues ya, el haberse confinado valió la pena, ¿no? Y lo más probable es que sí lo hayamos hecho, que todos aquellos que entendimos que teníamos que quedarnos en casa, que teníamos que llevar las medidas, todos los que lo hicieron y lo hicieron bien, seguramente salvaron más de una vida. Qué información tan importante y qué cierre tan inteligente, doctora. Agradecemos muchísimo tu colaboración y nos vemos el siguiente jueves. Que tengan bonita noche. Gracias a todos por estar aquí, doctora. Nuevamente, muchas gracias a todo el equipo. Gracias, tengan bonita noche.